El maestro de Nazaret dice: no penséis que he venido a acabar con la ley y los profetas. No, no he venido a acabar sino a darle cumplimiento y plenitud a la ley. Les aseguro, el cielo y la tierra pasarán antes de que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de una ley. Por lo tanto, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños y se lo enseñe hacia los demás, será la persona más pequeña en el reino de Dios. En cambio, el que los observe y los enseñe, será grande en el reino de Dios. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versos 17 al 19. El buen creyente hace lo que debe hacer y lo hace correctamente. Notas amables a la palabra de Dios, miércoles 15 de marzo, año 2023. Nuestro santo para hoy, San Longino, romano, italiano, fue el centurión que estuvo al lado de Pilato al pie de la cruz de Jesús de Nazaret, y al ver la portentosa convulsión que produjo la naturaleza en el momento de la muerte de Jesús de Nazaret, en ese momento él pronunció la famosa frase que está en la Biblia: verdaderamente este era Hijo de Dios. Se convirtió, se dejó educar de los apóstoles, recibió la evangelización, conoció la palabra de Dios, llevó una vida monástica en Cesarea, Capadocia, y donde ganó muchas almas para Dios por medio de su palabra y de su buen ejemplo. Una persona que tiene una experiencia de Dios. San Longino, buena experiencia de Dios que se la comunica a los demás. La persona de fe sabe lo que debe hacer y lo hace correctamente. ¿Cómo vivir una fe de una manera igual a la palabra de Dios, sin salirse del contexto de la palabra de Dios, escuchando el fundamento de Dios? Si Él no ha venido a acabar con la ley ni con los profetas, sino a darle plenitud. Si el Hijo de Dios enseña una ley, una palabra, y ninguna persona debería ser tan atrevida de cambiar la interpretación de la palabra de Dios, aumentarle a la palabra de Dios, poner la palabra de Dios a decir lo que nunca tuvo sentido. Un buen éxito en la vida espiritual de una persona es que logre el cumplimiento fiel de la ley de Dios. Una pregunta sería: ¿cómo se logra vivir de acuerdo a la ley de Dios? La respuesta: siempre con la ayuda de la gracia de Dios, del poder de Dios, de la bondad de Dios, del amor de Dios. Se supone que el punto focal de la ley de Dios es el amor. Entonces bastaría dedicarse toda la vida a cumplir ese mandato: amarás a Dios, amarás a los demás y te amarás a ti mismo. Amarás a Dios, y si lo logra, entonces amar a los demás y encontrar el amor a ti mismo en algo que se llama la autoestima. La autoestima es importantísima en materia de Dios. Quien logre encontrar el buen sentido de la ley de Dios en su vida, entonces podrá decir como el discípulo: hemos hecho lo que debíamos hacer. Por eso la palabra de Dios en este día nos está poniendo a pensar como en esa posibilidad, hacer lo que debíamos hacer,
tal como los discípulos le dijeron al maestro, según ese capítulo 17 del Evangelio según San Lucas, hemos hecho lo que debíamos hacer. El buen compendio entre la ley de Dios y la palabra de Dios que proclamaron los profetas es una regla de oro. Existe en la Biblia una regla que se llama la regla de oro, en el capítulo 7 del Evangelio según San Mateo, y esa regla dice: trate a los demás como le gustaría que lo trataran a usted. Los deseos del Maestro de Nazaret son: sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto. El Maestro pregunta: si ustedes aman solamente a los que los aman, ¿qué mérito tiene eso y qué recompensa? Eso hacen también los publicanos, como por decir los hipócritas. Acumulen tesoros en el cielo, dice el Hijo de Dios. Tesoros en el cielo donde no hay polilla ni herrumbre que lo consuma, ni ladrones que lo perforen ni se lo roben. Dice la Biblia: allí donde está tu tesoro está tu corazón. No juzguen para no ser juzgados, porque el criterio con que ustedes juzguen se les juzgará. Hay una regla de oro y esa regla de oro es: trate a los demás como le gustaría que lo trataran a usted. Haga en materia de religión, haga lo que debe hacer y hágalo correctamente. El Papa Francisco enseña que Jesús revoluciona la conciencia en un discurso que está en la Biblia que se llama el discurso de la montaña. Y en ese discurso dice el Papa: la lógica del amor que no se basa en el miedo sino en la libertad y en la caridad. Misericordia quiero, no sacrificios. No hable tanto de amor, de caridad, practíquela. Misericordia quiero y no sacrificios. Qué bueno aprender a vivir una religión católica cristiana y poder vivirla como un buen creyente. ¿Y cuál es el buen creyente? Es la persona que hace lo que debe hacer y lo hace correctamente. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.